Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana en este webinario sobre números, cómo planificar las ventas, presupuestos, bueno, números. Eh, Esto es una parte muy importante, lógicamente, de cualquier iniciativa empresarial. Tenemos con nosotros a Valeria y a Lucía de Tulip. Ellas son las encargadas de conducir la sesión. Y nada, como os decía, lo estoy grabando y voy a poder compartir con vosotros después la grabación, además de este documento que ellas van a compartir con nosotros, para que podáis repasar y en cualquier caso resolver vuestras dudas. Si aún os quedan más dudas, al final podéis hablar un poco con ellas y después, a posteriori, por supuesto, contactar con ellas a través de IPEX o a través de ellas directamente. Y nada, muchas gracias a todos por estar y muchas gracias especialmente a vosotras dos, Valeria y Lucía, y es vuestro turno. Bueno, buenos días a todos. Como decía recién Teresa, hoy vamos a hablar de números, números que sostienen la expansión en este proceso de internacionalización. Em, Como comentaba recién Teresa, somos Lucía y Valeria y trabajamos en la empresa Tulip, y precisamente ayudamos a empresas en todo lo que tiene que ver con procesos de internacionalización. Creo que algunos de ustedes hemos visto en algunos webinarios, así que no vamos a perder mucho tiempo en la presentación, simplemente, bueno, contarles quiénes somos. Eh, Ahí está. Les dejamos acá, como decía Teresa, nuestros LinkedIns para que cualquier consulta que tengan durante el webinar, por supuesto que pueden ir interrumpiendo. Para nosotras eso es genial porque así hacemos el webinario de manera de diálogo, no una única presentación. Pero si quedan dudas o a medida que van viendo la presentación a posteriori quieren consultarnos, estamos totalmente abiertas. Aquí les dejamos nuestro LinkedIn y totalmente abiertas a cualquier duda o consulta que tengan, ¿sí? Eh, Sí, sí, déjame, Vale, sumar una un más, sí. poquito antes de empezar, que aquí quien es la experta es Valeria. ¿Por qué hoy estamos hablando de números en términos de presupuesto y planificación? Es porque es un componente clave a la hora de planificar una estrategia de internacionalización. Nosotros cuando comenzamos a trabajar con clientes que nos piden expandirse en nuevos mercados o crecer en mercados en los cuales ya se están expandiendo, el presupuesto, la planificación, digamos, y la coordinación de las distintas áreas para que esto suceda y sea lo más cercano a la realidad es clave a la hora de que esa internacionalización sea exitosa. Vale, para aquellos que no la conocen, digamos, previo a Chulip, ha trabajado más de 15 años en multinacionales, en áreas de finanzas y operaciones, pero creo que un poco lo que mencionan los clientes y las personas que han trabajado con ella es que su experiencia tiene, y, digamos, y el éxito de su experiencia tiene con, digamos, haber trabajado muy de la mano, digamos, del negocio, ¿no? Y entonces esto para nosotros es fundamental, que las distintas áreas puedan tener muchísima comunicación y que digamos, que el área de finanzas sea un habilitador para el negocio, es un poco la clave y es lo que queremos transmitir hoy y que esto, bueno, se lleven en concreto algunas herramientas para que puedan ejecutar, algunas herramientas y algunos procesos que puedan ejecutar en el corto plazo, ¿sí? Si usted se puede llevar eso, para nosotros este webinario ya fue exitoso. Bueno, Adelante. gracias Lu por la presentación. Como dijo, soy de números, así que toda la parte de presentación y hablar de mi background se me queda en el olvido. Así que muchas gracias Lu. Y arrancamos si les parece. Eh, la idea hoy es, nos gusta siempre empezar el webinario hablando como, no, dando esta frase inicial, ¿no? Que es que precisamente la mayoría de las empresas, cuando fracasan en su proceso de internacionalización, no fracasan por falta de producto o demanda del producto. Generalmente fracasan porque no se calcularon realmente lo que iba a costar ganar un cliente fuera de España. No solamente cuánto voy a vender, sino cuál es la rentabilidad de esa venta. Esto en un proceso de internacionalización o de expansión es muy, muy importante
hacer todos estos cuestionamientos de por dónde empezar, qué tener en cuenta, y esto de los costes que muchas veces no tenemos en cuenta en este proceso de internacionalización. Entonces, a nosotros nos gusta empezar hablando de un presupuesto inicialmente global, ¿no? Realizar un presupuesto global a la hora de salir de España, en este caso, ¿no? O de internacionalizarnos. No se puede gestionar lo que no se mide y no se puede escalar lo que no se ha planificado. Y esto a nosotros nos gusta decirlo mucho, ¿no? La importancia de un presupuesto. En marketing, generalmente los resultados, si una campaña de marketing o incluso comercial se miden mucho por el resultado, ¿no? Vendí, no vendí, por el impacto, ¿no? Vendí, no vendí, o en marketing, visualizaciones. Cuando hablamos de internacionalización, lo interesante es medirnos por rentabilidad real de las campañas. Y para eso armamos un presupuesto, ¿no? Y generamos una inversión estratégica. Casi con el mismo rigor o con igual rigor de si estuviésemos lanzando un nuevo producto al mercado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no presupuestamos? ¿Qué pasa cuando sí presupuestamos? Si no tenemos un presupuesto, generalmente las decisiones están basadas en intuiciones, no en números, no en datos, ¿no? Empiezan a surgir todos estos datos, estos costes ocultos que hablábamos antes, que muchas veces, y hemos tenido muchos ejemplos con clientes, derriban incluso el proceso de internacionalización, ¿no? Cuando empiezan a surgir cosas que no estaban previstas, ¿no? Cómo empezar a preparar todo teniendo en cuenta, ¿no? Lo máximo posible. Por supuesto que imprevistos pueden surgir, pero tenerlos contabilizados, ¿no? En números, para que eso no genere el fracaso de nuestra internacionalización. Es muy importante, como les decía recién, el tema de la rentabilidad, ¿no? Que contar con los márgenes correctos, ¿no? Entonces, estos márgenes que de repente empiezan a desaparecer porque empezaron a surgir costes inesperados, hacen, por supuesto, que nuestra estrategia de internacionalización también caiga, ¿no? Y, por supuesto, tener en cuenta el concepto del ROI, que me imagino que la mayoría de todos ustedes lo conocen, pero lo que habla es del retorno de la inversión, ¿no? En cuánto tiempo vamos a realmente, ¿no? Contar con este retorno de la inversión. Entonces, sin el control de este ROI real, la realidad es que podemos estar incluso perdiendo dinero en este proceso. ¿Ok? Y bueno, así después lo vamos a ver más en detalle, pero a números grandes, hay muchas empresas, son el 60% de las empresas, muchas veces abandona este proceso de internacionalización en estos primeros 18 meses porque tiene que afrontar precisamente con todos estos costes que no se ven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un presupuesto? Y ahora vamos a ir viendo más adelante las partidas del presupuesto y qué partidas también existen invisibles detrás de este presupuesto, ¿no? Lo importante con un presupuesto entonces es tomar decisiones sí o sí basadas en datos, tener todos los costes identificados o márgenes de error que cubran esos costes que pueden ir surgiendo, ¿sí? Que se llaman márgenes protegidos. Un ROI medido no solamente desde el inicio del proyecto de internacionalización, sino a lo largo de todo el periodo de internacionalización, de manera a tener controlado que no existen desviaciones, no dejarlo al azar. Y por supuesto, bueno, ¿no? Buscar cuando el mercado, ¿no? Con un presupuesto hecho podemos buscar una cierta escala, ¿no? En este mercado que vaya respondiendo de a poco. Entonces, imagino que todos cuando empezamos un proceso de internacionalización comenzamos teniendo este presupuesto, vamos a intentar que este presupuesto abarque todas las partidas necesarias para que estos imprevistos no resulten un fracaso en nuestro proceso, ¿sí? Por supuesto, no lo dije antes, pero todo lo que quieran interrumpiendo o tengan dudas o consultas, nos lo van diciendo que nosotros felices de ir respondiendo, ¿sí? A nosotros, como les decía antes, nosotros en el proceso de internacionalización nos gusta verlo como una inversión, ¿no? No como un gasto. En marketing se mide más el impacto cuando en realidad en la internacionalización se mide la rentabilidad real. Y nos gusta ver cómo estas diferencias entre qué es lo que solemos medir en las empresas y qué es lo que deberíamos medir a la hora de internacionalizarnos. Entonces, en lugar de preguntarnos, ¿no?
cuánto he vendido afuera, que por supuesto es importante, el número de venta, realmente para tener éxito en esta internacionalización, la pregunta debería ser, ¿cuánto me ha costado vender fuera? Es decir, si yo realmente estoy vendiendo fuera, puedo decir, abrí nuevo mercado, estoy abriendo a Alemania y estoy vendiendo 200.000 euros en Alemania. Pero suena un dato que en los papeles parece súper interesante y un éxito. Y cuando bajamos a los números y vemos lo que realmente nos está costando vender en Alemania por la información que tenemos que presentar, por toda la burocracia hasta llegar a Alemania, por las transcripciones, por todo lo que eso lleva, quizás no es tan rentable o tan exitoso como parece decir cuánto vendí, sino cuánto realmente me costó venderlo, ¿sí? Lo mismo pasa que con cuántos clientes tengo nuevos, ¿no? En este nuevo mercado. O sea, cuántos nuevos clientes tengo es súper importante, pero qué margen real me deja estos clientes es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Cuántas ferias, generalmente cuando vamos a internacionalizarnos, buscamos ferias para buscar también networking, para presentar nuestro producto, bueno, cuánto realmente, ¿no? Es el coste de adquisición de este nuevo mercado, cuánto me sale de esta feria, el stand, ¿no? Siempre asociar el ingreso, ¿no? A lo que sale de nuestra empresa para poder llegar, ¿no? A que el proceso de internacionalización sea un éxito. Bueno, y por último, y no menos importante, ¿no? ¿Cuántos leads he generado? Cuando nosotros abrimos un nuevo mercado, y esto lo hablamos constantemente en ventas desde Tulip, buscamos, ¿no? ¿Qué cantidad de leads o reuniones nuevas he generado, ¿no? Y lo importante de esto, por supuesto, que si yo voy a ir a una feria, voy a ir a un nuevo mercado, ¿no? Es, bueno, esto que les hablaba antes, ¿no? ¿Cuánto es el retorno sobre la inversión? Si yo estoy yendo a una feria fuera para presentar mi producto, previo a tener todos estos costes generalmente surgen, y esto sí es muy importante, todos estos costes surgen generalmente antes incluso de haber hecho la primera venta. Y eso es súper importante en nuestro proceso de internacionalización porque tenemos que abordar ese primer periodo, que generalmente lleva hasta 6 meses, de conocimiento de mercado, de ir ahora vamos a ver las partidas, pero de ir con nuestro equipo comercial al nuevo mercado, cómo lo vamos a hacer, a qué ferias vamos a ir. Todo eso al principio requiere una inversión, antes de que empiecen a caer, por supuesto, las primeras ventas. Entonces, las empresas que presupuestan desde el inicio generalmente van tomando decisiones basadas en estos datos, ¿no? En estos números. Es decir, idealmente quiero ir a 10 ferias, genial. Bueno, ¿cuánto me cuesta cada una y qué retorno de la inversión va a tener cada una? Bueno, quizás no tengo que ir a 10, tengo que ir a 3. Mi producto quizás va a ser menos visible al principio, pero sí rentable. Entonces, ¿cómo ir midiendo la balanza entre salir a vender, pero rentable, ¿no? Esto es un poco lo que nos va a ir ayudando, ¿no? El tema de tener la presupuestación internacional. Acá nos gusta dar un poco de números, ¿no? Para entender por qué muchas veces estos procesos de internacionalización fracasan en el camino. El 60% de las pymes que empiezan a iniciar este proceso de exportación sin un presupuesto global estructurado fracasan, y principalmente en los primeros 18 meses. ¿Por qué hablamos de 18 meses críticos? Porque en este periodo es donde, en general, todavía no hay esta primera venta. Bueno, sí que empiezan a caer ventas ya a partir de los 6 meses, por supuesto que sí, pero sí empiezan a aparecer estos costes inesperados que van erosionando de a poco esa rentabilidad que teníamos prevista. En los primeros 6, 10 meses los podemos ir absorbiendo con los márgenes que pusimos, que generalmente no son muy amplios, pero luego esa erosión en la rentabilidad hace que nos demos cuenta que quizás o presupuestamos mal antes de salir o es mejor vender donde estoy. Entonces, estos 18 primeros críticos meses son muy importantes porque eso, ¿no? La motivación de ir hacia afuera y de calcular todos estas ventas que creemos que están siendo exitosas empiezan a verse erosionadas. Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, estos costes no previstos y este objetivo irreal, ¿no? de margen bruto que tenemos, es precisamente la principal causa por lo cual pueden fracasar muchos proyectos. Entonces,
Acá les dejamos un poco las 3 principales causas, ¿no? Por las cuales en un proceso de internalización a veces caemos. La principal son la aparición de costes inesperados. No tiene que ver tanto con, con el producto, con la demanda de ese producto, porque eso generalmente fue lo que primero se analizó. O sea, ¿dónde quiero ir? ¿A qué mercado ir? Si me interesa, o si mi producto va a interesar o no en este nuevo mercado. ¿Quién me lo puede comprar? ¿Qué cantidad de clientes puedo llegar a tener este nuevo mercado? Todo eso generalmente se analiza, ¿no? En los procesos de internacionalización. Lo que a veces nos cuesta, por lo cual caen estos proyectos, es entender qué coste tiene asociado cada una de estas acciones, para entender al final cuál es mi rentabilidad real, ¿sí? Otra de las causas son, como decíamos recién, los objetivos, o sea, la segunda causa son objetivos de margen irreales, ¿no? Porque no hay un coste, estos costes imprevistos hacen que el margen caiga, y una falta de planificación financiera. Pero como ven, las 3 principales causas que nos llevan a fracasos en procesos de internalización tienen que ver más con números que con el producto en sí. Por supuesto, en un 60%, ¿no? Hay casos y hay ejemplos, ¿no? En donde mi producto no analicé bien la cultura, mi producto no era el que buscaba el mercado al que voy. Puede pasar, por supuesto, pero un 60% está relacionado a nivel de rentabilidad no prevista correctamente, ¿sí? Por eso, la importancia de los números. Para bajar un poco esto a un caso real, había una empresa industrial, ¿no? En Castilla-La Mancha, que consiguió, o sea, esto un poco para entender cuáles pueden llegar a ser estos costes, ¿no? Un primer contrato de exportación en Alemania, ¿no? Y como decía antes, salgo a Alemania, voy a vender en Alemania unos 280.000 euros, y sobre el papel, esto es un éxito rotundo. Antes de salir a vender, por supuesto que hizo su análisis de mercado, que había clientes, que Alemania buscaba el producto que estaba vendiendo. Todo eso previo, y de hecho los hemos ayudado en el análisis, ¿no? De toda esa parte más de que tiene que ver con lo comercial, que es una partida muy importante y que se tiene muy presente siempre en los presupuestos. Pero cuando empezó en la práctica, ¿no? A dar beneficios, ¿no? Casi no generaban estos beneficios. Y el problema, ¿no? Bueno, el problema realmente no era el mercado alemán, no era la cultura alemana, no era nuestro producto en Alemania, su producto en Alemania, era que realmente nadie había calculado, ¿no? Los costes reales, ¿no? La parte de llevarlo a los números. Entonces, ¿qué se pudo haber llevado el margen en este cliente que se llevó? Porque es un caso real. Uno fue el tema de los desplazamientos. Habíamos presupuestado con ellos, analizado con ellos todo lo que tiene que ver con la salida al mercado a nivel comercial. Cuando bajamos, claro, en el poner en acción esta estrategia comercial, hubo desplazamientos del equipo, por supuesto, comercial Alemania, con el equipo junior, que no habían sido contemplados, porque al principio se habían puesto partidas muy pequeñas. Había temas de traducciones técnicas y de documentación contractual que tampoco se habían tenido en cuenta a la hora del plan de exportación. Que los cuales se habían llevado una partida grande también en todo lo que tenía que ver con las ventas que estaban ingresando. Las ventas no iban mal, la partida de ventas arriba de nuestro presupuesto estaba siendo perfecta. ¿Qué pasó? Empezó a surgir también ciertas adaptaciones a normativas, certificaciones que nos que pedían desde Alemania, que todo eso se empezó a sumar, ¿no? Partidas que no estaban previstas. Y una partida que es importante, ¿no? Fue el tiempo interno, ¿no? De los directivos en reunirse con estos clientes, en salir a los viajes, que por supuesto es parte de los salarios que ellos cubren, ¿no? Estos costes ocultos que empiezan a surgir. Entonces el resultado fue que se había previsto un 22% de margen en la salida a Alemania, en este cliente, cuando realmente después de 6 meses se empezaron a hacer los primeros análisis de resultados de estas campañas, fue un 3%. Entonces, esta diferencia de 19 puntos no tiene que ver con el producto en sí o con el análisis de mercado, tiene que ver con este presupuesto que estuvo, eh, que no tuvo en cuenta estos costes que son tan importantes, ¿sí? Entonces, una vez que hablamos de todo esto, ¿cuáles serían nuestros próximos pasos, no? Por supuesto, en primer lugar, identificar todos los costes reales, ¿sí? No solo el producto,
sino incluir desplazamientos, traducciones, adaptaciones, todo lo que estuvimos hablando hasta recién, y ahora vamos a contar un poco más. Definir márgenes, objetivos por mercado. Después vamos a ver, pero no, tampoco se recomienda salir a 6 mercados al mismo tiempo, pero si vamos a hacer, no analizar nuestra campaña de exportación a nivel global, sino intentar bajar a la menor unidad de negocio, incluso si salgo a un nuevo mercado en exportación, con 2 clientes, con 2 productos o 3 a la vez, hacer un presupuesto para cada producto. O sea, yo voy a vender este producto y la venta de este producto va a tener estos costos asociados. Después, por supuesto, si salgo con 3 a la vez, va a haber costes que comparten el viaje de un directivo, que se puede prorratear entre las 3 que salgo, pero intentar bajar la presupuestación a la menor unidad posible. Eso después, para el control de las desviaciones que vayan surgiendo en este proceso de exportación, va a ser la mejor manera de controlarlo, ¿sí? Entonces, definir estos márgenes por cada uno de estos objetivos, marcados objetivos, ¿sí? Y el hacer el seguimiento, ¿no? A través de indicadores, que luego después vamos a ver algunas métricas que son importantes tener en cuenta, para medir, ¿no? El coste de adquisición, el margen neto real, el retorno sobre la inversión, bueno, el CAC, el lifetime value, o sea, hay un montón de métricas que nos van a ir ayudando a ver estas divisiones, no cuando ya terminó los primeros 6 meses, sino mensualmente, semanalmente. Hay métricas que se miden incluso semanalmente, ¿sí? Y un poco cerrando este primer bloque, ¿no? Entender o cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuáles fueron? Imagino que muchos de ustedes ya están en este proceso de internacionalización, ya dieron este primer paso, o si lo están por hacer, preguntárselo, ¿no? ¿Cuál es ese mayor costo inesperado que nos encontramos al intentar vender fuera? Que seguramente haya pasado, ojalá que no, si están los presupuestos totalmente controlados, pero cuestionarse eso, ¿no? Y para ponerlo en cuenta, para tenerlo en cuenta a la salida de un nuevo producto o un nuevo mercado, ¿sí? Entonces, en este primer paso, en este primer bloque, vimos un poco la importancia de tener un presupuesto global y la aparición, ¿no? O la importancia de medir este proceso de internacionalización a través de rentabilidad, ¿sí? No de solamente venta. Ahora vamos a entrar un poco en cuáles son, ¿no? Los elementos de este presupuesto internacional, por supuesto, ¿no? Siempre que hablamos de presupuesto estamos dirigiéndonos a lo que tiene que ver con expansión e internacionalización, ¿no? ¿Cuáles son las 6 partidas más importantes en este presupuesto y cuáles son aquellas partidas invisibles que pueden hacer que nuestro presupuesto falle, ¿no? En este proceso de internacionalización? Entonces, para el desarrollo de esta estructura de costes o sea, en realidad, para entrar a un nuevo mercado internacional, vamos a desarrollar toda esta estructura de costes que en principio la dividimos en estas 6 partidas, ¿sí? ¿Cuáles son estas 6 partidas más importantes dentro del presupuesto? Y después ahora vamos a ver también en el benchmark de mercado, ¿no? Qué porcentaje ocupa en nuestro presupuesto, por lo menos en lo que tiene que ver con el mercado. Por supuesto que después cada empresa, por su casuística, va a ir teniendo partidas de mayor o menor peso, pero tenerlo en cuenta estas 6 partidas. La primera tiene que ver con todo lo que tiene que ver con prospección, es decir, viajes, ferias, base de datos, estudios de mercado. Bueno, ya hemos hecho algunos webinarios con ustedes en donde hablamos de todo esto de prospectar, ¿no? Un mercado antes de salir. Bueno, ¿qué costes pueden tener, no? Si yo de repente vamos a presupuestar que voy a ir a una feria y 3 viajes, bueno, quizás 3 viajes a Alemania, voy a seguir con el ejemplo de Alemania simplemente para seguir el hilo, ¿no? Si yo voy a ir, quizás hay unos 12.000 o 18.000 euros que voy a tener que invertir y lo importante es que es previo, en la mayoría de los casos, a tener incluso el primer cliente. Entonces, en este periodo de prospección, en esta partida, ¿no? De prospección, ¿no? Tener en cuenta todo esto, los estudios de mercado. Es una partida que generalmente se tiene en cuenta, pero que ocupa un volumen grande, sobre todo la parte de viajes y ferias, y bueno, que ahora lo vamos a ver porque es una partida invisible, y el tiempo, ¿no? del personal para que viaje allá. Otra partida con mucho volumen dentro del presupuesto internacional tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la parte comercial, ¿no? Un comercial directo en el nuevo mercado, ¿no? Este nuevo mercado a abordar.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el agente, el distribuidor, comisiones de este nuevo comercial, que si vamos a un nuevo mercado que quizás tiene otra divisa, cuáles son las costumbres que se pagan en estas comisiones, ¿no? En estos nuevos mercados, bueno, la formación de canales de venta que haya bueno, de este nuevo mercado, ¿no? Por dónde vamos a vender. Todo esto tiene que ver con lo comercial, ¿no? Cómo llegar a tener físicamente un comercial directo ahí, ¿sí? Bueno, físicamente quizá podemos empezar previamente por redes, pero los viajes y todos esos generalmente ayudan a impulsar este proyecto de internacionalización. Por último, bueno, por último, no, perdón. Por tercer lugar está todo lo que tiene que ver con las adaptaciones. Si vamos a ir a un mercado en donde hay una lengua distinta a las nuestras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con traducciones, no solamente de los catálogos, la web, contratos, certificaciones, es decir, adaptar todo nuestro modelo de negocio a este nuevo mercado en este nuevo idioma, ¿no? Esta es otra partida que se lleva mucho dinero en procesos de internacionalización. En cuarto lugar, y muy importante, todo lo que tiene que ver con logística y operaciones, esta al igual que la parte comercial, es una partida que se tiene mucho en cuenta porque tenemos que hacer llegar nuestro producto a destino, y tiene que ver con esto, ¿no? Con transportes, con seguros, con aduanas, almacenes locales, ¿no? Generalmente esta partida ¿no? Se lleva un porcentaje entre el 8 y el 18% del precio de la venta. Bueno, depende por supuesto, ¿no? Cada empresa, pero en el management de mercados es una partida que se lleva mucho de nuestra venta, por lo tanto se tiene que presupuestar. Y en la práctica esta es una partida que sí te tiene en cuenta, no aparece como generalmente gasto imprevisto, sí quizás el tema del stock y todo eso, pero bueno, tiene que ver con un tema de cálculo, ¿no? Por quinto lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la partida financiera, ¿no? Cuando vamos a un nuevo mercado, las costumbres para el tema del cobro, divisas, garantías bancarias, seguros de crédito, bueno, no es lo mismo, ¿no? Si yo tengo un cliente en Estados Unidos, por ejemplo, que me va a pagar a 90 días en dólares, ese tiempo, para mí, que yo estoy en España y tengo moneda euro, quizás hay una pérdida de dinero, ¿no? Por el tipo de cambio, ¿no? Que puede generarme entre un 3 o un 5% de pérdida en el camino. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo financiero es una partida muy importante en todo lo que tiene que ver con internacionalización. Y por último, esta es una partida que generalmente es pequeña, pero que casi no se considera, por lo cual es pequeña, pero se lleva mucho margen de nuestra venta, mucha rentabilidad, ¿no? Baja la rentabilidad, la estructura y el tiempo. ¿Qué tiene que ver con esto? Son las horas internas del equipo directivo, ¿no? Que está dedicándole a este proyecto, ¿no? Los viajes de estos directivos, al final el directivo cobra X al año, ¿no? Y va a tener que estar en viajes a estos nuevos mercados, horas de los comerciales estando allá, todo lo que tiene que ver con un CRM, la formación de estos nuevos, de las personas que van a tener este nuevo mercado, ¿no? Para presentarles el mercado, si van a vender el producto, cómo lo tienen que vender. Todas estas horas, ¿no? De estructura de nuestra propia empresa, es una partida que es importante dentro de los presupuestos internacionales y muchas veces son las que menos se miden porque son las más pequeñas, pero que si no se tienen en cuenta, por supuesto, nos sacan de nuestro objetivo de venta, ¿sí? Entonces, acá un poco les mostramos cuál es la distribución típica del presupuesto internacional. Como les decía, tanto la parte comercial como todo lo que tiene que ver con logística y operaciones se lleva el 50% de nuestras partidas en gastos. Pero ¿qué pasa? Esas son también las más visibles y las que más controlamos, porque es el mayor volumen. Hay otras partidas, por eso decimos siempre como atención, ¿no? Como que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo financiero o estructura y tiempo, que pueden absorber
es un 5%, pero en algunos casos, porque al final el directivo tuvo que viajar mucho más de lo previsto, porque al final el cliente quiere ver más comerciales en el nuevo campo. Entonces, hay muchos casos de clientes que hemos tenido, se han absorbido casi un 30% del equipo directivo, que si eso lo llevamos a números, a veces pueden representar entre 20.000 o 30.000 euros. Entonces, esto es importante. Si bien son partidas pequeñas, considerarlas sí o sí en el presupuesto, ¿no? E intentar, ¿no? Toda esta distribución, hacerlo lo más realista posible para y contemplando ciertos márgenes de seguridad, ¿sí? Estas me gusta siempre mencionarlas, no me voy a quedar mucho en ellas, pero sí son importantes tener en cuenta que son partidas invisibles que distribuyen el margen, ¿sí? Que es el tiempo del SEO, que esto es un poco lo que veíamos hasta recién, o sea, contabilizar y tener en cuenta, ¿no? Las reuniones internacionales, viajes, llamadas, todo eso, tenerlo en cuenta, que es un poco ese 5% del que hablábamos recién. Muestras y envíos de pruebas que generalmente surgen antes de tener la primera venta o antes de tener el cliente, ¿no? No la primera venta, quizás ya estoy vendiendo, pero el envío de muestras, que muchas veces es común en mercados internacionales porque nuestro producto es nuevo o no se conoce tanto, eh, generalmente el coste acumulado de muestras físicas puede superar hasta 3.000 euros en presupuestos. Por lo tanto, tenerlo en cuenta porque es una partida que muchas veces no se tiene, no se considera y se lleva parte de nuestra rentabilidad. Descuentos de entrada en nuevos mercados. Generalmente cuando entramos en un nuevo mercado, nuestro precio pasa a ser más competitivo. Por ende, si bien como queremos entrar a un nuevo mercado, quizás decimos sale 50 euros, pero vamos a entrar al mercado con un precio unitario de 30, lo cual está genial, pero tener en cuenta, ¿no? Todos estos descuentos que se utilizan para el mercado, porque ahí sí reduzco la venta, ¿no? Cobro tardío o impagos, que tiene que ver con la partida de financieros, pero que los financieros realmente el tipo de cambio, los más conocidos se tienen en cuenta, pero bueno, el tema del cobro tardía, como con un impago, puede superar la pérdida de una operación, ¿no? O costes legales adicionales que en otros países pueden superar, pueden ser superiores a lo que estamos acostumbrados aquí en España, ¿sí? Adaptaciones no previstas, esto es un poco lo que habíamos visto, ¿no? Tipo, el cliente local exige cambios en productos que no estaban contemplados, entonces en toda nuestra parte de operaciones o de diseño de producto pueden contemplar, esto tiene que ver también con la cultura. Y un soporte postventa, ¿sí? Internacional, en el cual, bueno, tenemos que ir a otro idioma, con otra cultura, ¿no? Y este soporte postventa al final también requiere de tiempo y de dinero, ¿sí? Entonces, a nosotras, ¿no? Siempre nos gusta dejar estas 6 partidas que lastiman o erosionan nuestra rentabilidad y no las estamos teniendo en cuenta, ¿sí? Entonces, como cierre un poco de este segundo bloque, ¿no? Entender qué tips, ¿no? O qué cosas pueden ser muy útiles en todo lo que tiene que ver con un presupuesto internacional y qué cosas podemos evitar, ¿no? Entonces, por supuesto, presupuestar estas 6 partidas de las que hablamos, poner la atención a las 6, no simplemente a las 2 primeras, ¿sí? Y darnos un margen de seguridad. Nosotras siempre recomendamos cuando tenemos así consultorías de la parte más de rentabilidad, eh, dejar un 20%, de ser posible, por supuesto, en cada una de estas partidas. Contabilizar los tiempos internos del equipo, que eso es súper importante, por lo que vimos recién. Incluir un fondo de contingencia para partidas invisibles, eso siempre generalmente se incluye, pero bueno, no olvidarnos de dejar otros gastos incluidos en los presupuestos, ¿no? Y revisar este presupuesto, que ahora vamos a ver con qué métricas, pero mínimo cada 3 meses. O sea, nosotras recomendamos que sea mensual, pero mínimo cada 3 meses para que las desviaciones puedan ser corregidas a tiempo, ¿sí? Y lo que debemos evitar, por supuesto, es presupuestar los costes, presupuestar solo los costes visibles y directos, dejar afuera los otros, olvidar el coste de oportunidad del tiempo del SEO, que ese es muy común, que sea una partida muy importante que se lleva eh, nuestros presupuestos, nuestro proceso de internacionalización. No contemplar el riesgo cambiario, los impagos, todo lo que tiene que ver con lo financiero que vimos recién. Y, por supuesto, arrancar sin un fondo de reserva, ¿no? De imprevistos, que esta bolsa de imprevistos la tengamos para que prevista para que cuando empiecen a surgir estos pequeños imprevistos no nos lastimen el proceso de internacionalización y que sea un tema exitoso, ¿no? Un proceso exitoso. Hasta acá dudas, preguntas. No sé si
Por supuesto que nos pueden interrumpir las veces que quieran. En el chat no hay preguntas. Si alguien quiere ir sumando sus preguntas al chat, bienvenido. Sí, vale, cualquier cosa yo te voy también avisando. Dale, dale, perfecto. Porque como tenemos una hora, yo voy contando de a poco para darles, porque tenemos mucho material, pero nos encanta siempre escucharlo, sí. Eso nos frenan sin problema. Bueno, y en este tercer bloque, que lo vamos a hacer cortito, así ya le damos también paso un poco a bajarlo a la práctica, es el tema de la priorización de mercados, ¿no? ¿Qué criterios marcan la diferencia? Como les decía antes, con Lucía hemos hecho algunos otros webinarios, por lo cual nos han escuchado hablar de la identificación de los mercados, de cómo analizar las bases de datos, de tener en cuenta también, ¿no? Todos estos, nuestro mercado ideal, ¿no? Cómo salir a prospectar estos nuevos mercados. Hoy queremos contarles también desde la parte más de números, ¿no? Crítica, cómo hacer un ejercicio para intentar priorizar mercados, ¿no? De una manera numérica, por decirlo de alguna manera. El error más habitual es, ¿no? El mercado más activo, por supuesto, no es el más grande, sino es el que puede ganar más recursos actuales, con nuestros recursos actuales, hasta dónde podemos llegar. Y hay un error muy común cuando hablamos con clientes en el proceso de internacionalización que eligen, ¿no? Un abanico de mercados, ¿no? Estamos presentes en Francia, Alemania, México, Italia, ¿no? Pero cómo están presentes, ¿no? Porque al final estos costes en cada nuevo mercado que van surgiendo están apareciendo, por lo tanto, este error de estoy en mucho pero estoy en poco, pero que en realidad no estoy en ninguno, surge, ¿no? Entonces, la regla práctica generalmente nosotros recomendamos no abordar más de 2 mercados nuevos en paralelo, y la clave principal es concentrar los recursos realmente en estos 2 mercados y presupuestar todo lo que tiene que ver con estos 2 mercados, incluso como les decía antes, si vamos a presentarnos en estos 2 mercados con distintos productos, hacer presupuesto por cada uno de estos productos en estos nuevos mercados, y de esta manera, ¿no? Buscar primero afianzarnos en cada uno de ellos. A ver si me pasa. Aquí. Entonces, hoy les dejamos este framework de priorización que lo que busca es intentar, con estos 5 criterios, puntuarlos, ¿no? Como ir poniendo del 1 al 5 en estos 5 criterios que estamos presentándoles para a cada uno de los mercados a los que posiblemente queremos ir. Entonces, si yo tengo para analizar 5 mercados, bueno, puntuemos a partir de estos 5 criterios a los 5 mercados y después el total, ¿no? De lo que nos da sería lo que nos queda. Entonces, tenemos el primer criterio es el potencial de mercado, ¿no? El tamaño de segmento accesible para nosotros, ¿no? Entonces, no confundamos Italia total, por ejemplo, con cuánto de este país total yo voy a poder abarcar, ¿no? El potencial mercado. Distancia cultural, este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a un nuevo mercado existen idiomas, procesos de compra, adaptaciones de producto, dinamismos de mercados que quizás no estamos acostumbrados, ¿no? Antes hablábamos con Lucía cuando preparábamos la presentación de un ejemplo de una empresa argentina que desembarcó aquí en España y que justamente había hecho todo su presupuesto con los tiempos de los mercados argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Argentina es un mercado muy dinámico, de cambio constante, por la idiosincrasia del país, que cuando llegó a España y abrió las primeras oficinas, había hecho todo su presupuesto a partir de los tiempos en Argentina. Y aquí los tiempos fueron distintos, todo les llevó mucho más tiempo de lo que ellos habían presupuestado, por lo tanto este desembarco para ellos había sido un fracaso, no un caso de éxito. Entonces, esta distancia cultural, medirla a la hora de elegir mercados y tenerla en cuenta en los presupuestos, ¿no? La competencia, por supuesto, esta no voy a entrar en detalle porque todos lo conocemos, viabilidad operativa, ¿no? Los canales de distribución, las logísticas, certificaciones, y el retorno y el payback que creemos que va a haber en cada uno de estos mercados. Entonces, a partir de estos 5 criterios, puntuarlos del 1 a 5, y en base a eso, ¿no? Hacer el ejercicio real, si están en un proceso de decisión de mercado, buscar, ¿no? Acá les pusimos un ejemplo de una empresa de alimentación gourmet, pero que estaba justamente en este proceso de internacionalización, este es un caso real, en donde intentaba medir mercados. Entonces hicimos este ejercicio juntos,
y fuimos midiendo, ¿no? O sea, al final, para esta empresa en particular del sector agroalimentario, Portugal había sido la que más puntuada estaba, porque tenía una distancia cultural mínima, logística sencilla, alta afinidad con los productos españoles. Francia había sido un segundo mercado, Alemania o Estados Unidos. ¿Okay? Vale, Y un perdón poco acá, que me sume acá. sí, Claramente, lo que esto es encanta, una forma de analizar, como bien total, mencionaba Vale, ya lo hemos visto en webinars el año pasado. La otra, digamos, la otra forma de hacerlo, digamos, en conjunto, ¿sí? Dos modelos en paralelo es claramente cuantificar ese mercado, entender el tamaño real de total, oportunidad, de cuántos clientes podría alcanzar en ese mercado, entender si puedo llegar a los decisores de esas empresas o al consumidor final cual yo estoy yendo, entender la competencia, ¿no? Nosotros el año pasado en algunos webinars les comentábamos cómo usar herramientas de inteligencia artificial para identificar nuestros competidores, para identificar el movimiento del mercado, cómo busca el mercado a esos competidores, qué necesidades tiene, ¿sí? Analizando, no sé, desde palabras claves o cómo esos consumidores u decisores dentro de las empresas buscan servicios, productos que nosotros podamos llegar a tener. Y de esa manera, en la combinación de estos dos modelos, bueno, es de donde surge la decisión de los mercados, ¿no? Eso, como ya lo habíamos planteado y ya lo habíamos revisado en webinars el año anterior, bueno, sabemos que ustedes ya lo conocen, por eso es que queríamos hoy traerles una mirada distinta, ¿no? Y adicional. totalmente. Gracias, Lu. Bueno, y cerrando este bloque, ¿no? Dejar como esta pregunta, ¿no? ¿Con qué criterios, o sea, con qué criterios ustedes eligieron esos primeros mercados y si lo están teniendo en cuenta, ¿no? A la hora de salir, ¿no? Como presentarles esta segunda mirada para sumar a lo que ya venían haciendo, ¿sí? Te doy la palabra, Lu, un ratito. Vamos ahora a pasar a la parte bajada a la acción. Bueno, y aquí un poco lo que queríamos comentarles es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Cómo desde las distintas áreas tenemos que trabajar de la mano, digamos. Un presupuesto real implica que desde el área de ventas podamos brindarle al área de finanzas toda la información, ¿no? Digamos, efectivamente, si queremos alcanzar un objetivo de negocio, bueno, tenemos que planificar cómo vamos a llegar a ese objetivo de negocio, ¿sí? Entonces, para poder hacerlo, vamos a ir viendo un poquitito qué procesos podemos utilizar y qué herramientas tenemos. Entonces, es importante traducir ese objetivo de ventas que queremos alcanzar digamos, en un plan concreto, ¿sí? ¿Qué recursos vamos a necesitar? ¿Qué acciones? ¿Qué tiempo nos va a llevar realizar ese plan de acción, digamos, comercial, ¿no? Entonces, hay que prever paso a paso cómo vamos a llegar a ese resultado que queremos tener. La idea acá es, como mencionaba, ¿vale? Es dejar digamos, pasar de la intuición a los números, ¿no? Digamos, desde todas las áreas siempre nosotros impulsamos tomar decisiones basadas en información y en datos. Bueno, ventas claramente no excede de eso, ¿no? Entonces, es necesario trabajar en una ruta definible y trabajar en conjunto cuando hayamos, digamos, definido esa ruta y ese plan de acción concreto de ventas, bueno, poder transmitírselo al área de finanzas para que esto esté incluido en el presupuesto y que ese presupuesto al final sea lo más cercano a la realidad, ¿no? Por supuesto que vamos a ir haciendo ajustes. Esto, digamos, es difícil ser 100% asertivos cuando estamos proyectando, pero bueno, también tenemos herramientas que nos permiten digamos, ir teniendo visibilidad de lo que va sucediendo y nos permiten, digamos, ejecutar acciones de mejora continua en tiempo real, algo que antes no sucedía, ¿no? Algo que antes teníamos que esperar meses para ver si lo que habíamos planificado había sucedido o no, hoy ya lo podemos tener en tiempo prácticamente real. ¿Vale si pasas? Bueno, entonces, decir quiero vender X, digamos, o facturar X en exportación no es un objetivo, para nosotros es un deseo. Se vuelve un objetivo cuando ya podemos
concretar, decir en concreto cómo lo vamos a conseguir, ¿sí? Entonces, ese objetivo ya tiene que tener una cartera de oportunidades, ya tiene que tener acciones concretas, definidas, con dueño, fecha en la que necesitamos que eso suceda, ¿sí? ¿Qué recursos necesitamos para que esa acción se lleve a cabo y qué tiempos, ¿no? Entonces, lo que necesitamos tener es un plan que, concreto que se vaya ejecutando, pero que al mismo tiempo se pueda medir y revisar. Pasamos un poquito más. Bueno, entonces, en ventas hablamos mucho de lo que se llama el forecast. Forecast es la proyección de ventas y la previsión paso a paso de cómo vamos a hacer ese objetivo que queremos lograr, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de cuáles son los componentes que tiene que tener este forecast de ventas, que además de los componentes que tiene que tener, también es importante acompañarlos con procesos definidos de ventas, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué cosas tiene que tener nuestro forecast? Por supuesto, cuántos clientes potenciales necesito cerrar para que ese objetivo sea cumplido, ¿no? Y aquí es importante tener presente ciertos números, ¿sí? Cierta información, que qué es lo que vamos a hacer cuando proyectamos en una exportación, en una expansión internacional. Vamos a tener que, en principio, utilizar ciertos datos de la operación que tenemos hoy, pero hay que tener en cuenta que, como le decía Vale, el cliente argentino que vino acá a España y abrió sus oficinas en España, que probablemente estos ratios de conversión que vamos a utilizar no sean los mismos en un país y en otro, ¿sí? Entonces, ¿qué datos son clave para hacer lo que llamamos nosotros un business case y ver la viabilidad de ese proyecto? Por lo pronto, ¿cuál es el ticket? Digamos, primero, ¿qué servicios y qué productos voy a vender, ¿no? Y qué ticket medio, qué importe medio de venta tengo por pedido, ¿sí? Entonces, muchas veces nos dicen, bueno, no sé, porque tengo productos o servicios que son premium y tengo productos o servicios que son más de transaccionales. Bueno, hay que calcular cuánto podría vender de uno, cuánto podría vender del otro y eso sacar el importe medio de ese producto o de ese servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a identificar, ok, si yo ya sé digamos, cuál es el ticket medio, bueno, y sé cuántas oportunidades necesito cerrar, bueno, entonces necesito ver, ya tengo por lo menos la cantidad cuantificada, digamos, de clientes que necesito obtener, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son las actividades? Calculo la actividad necesaria, ¿sí? ¿Cuántas reuniones, cuántas ferias, cuántas demos tengo que realizar para cerrar un cliente? ¿Cuántas acciones de paid media tengo que generar? Bueno, ahí dependiendo del modelo de negocio, ¿bien? Por otro lado, revisar, ok, con lo que tengo actualmente, ¿puedo llegar a ese resultado o tengo que incorporar recursos, digamos, necesito más tiempo? Bueno, ¿qué es lo que necesito? Digamos, ¿cuál es la brecha que tengo respecto a lo que tengo hoy? Y eso es importante. Y por último, añadir a esta previsión paso a paso cuál sería lo que se llama el factor de rampa, el ramp up, ¿sí? Este factor de rampa es decir, en general, como decía Vale, no comenzamos a vender en el mes 1, ¿bien? Esta rampa puede, dependiendo del modelo de negocio, puede tardar entre 6 y 12 meses. Entonces, hay que contemplar este factor de rampa cuando estamos internacionalizándonos. Si avanzamos un poquito más, ¿vale? Sí. Bueno, acá es un ejemplo, un modelo de forecast para un determinado mercado. Si yo tengo mi objetivo de ventas, ¿sí? Y tengo mi importe medio, por ejemplo, no sé, si yo ya calculo que mi importe medio para determinado mercado son 8.000 euros, entonces sé que voy a necesitar 25 clientes para poder alcanzar esos 200.000 de objetivo, ¿sí? Ahora, además, nosotros manejamos lo que se llama el ratio de conversión, es decir, de los presupuestos que realizo, ¿sí? De las campañas que hago. Bueno, ¿cuántos clientes efectivamente cierro? ¿Sí? Entonces, o de la cantidad de gente que arma un carrito o entra a mi e-commerce, ¿cuánto se convierte? ¿Ok? Entonces, esa ratio de conversión es súper importante.
porque entonces nosotros, digamos, si de 4 clientes cierro uno, ese 25%, o acá en el ejemplo, si tengo un 20% de conversión, entonces no voy a, digamos, no, si yo tengo 25 posibles clientes, con eso no voy a hacer el número que quiero, ¿sí? Para eso sé que yo necesito al menos cotizarle, ¿sí? O presupuestar a 125 clientes. Bien, entonces aquí ya Claro. empezamos a tener una dimensión mucho más real de lo que necesitamos, del proceso de ventas que vamos a tener. Bien, entonces, si yo necesito presupuestar a 125 clientes, probablemente necesite llegar a muchos más clientes. Bueno, también ahí está lo que se llama el ratio de conversión de lead a oportunidad. Bien, entonces son ratios que si no los tienen identificados aún, es súper importante bajarlo a tierra y poder identificar y cuantificar ese ratio para poder hacer lo que nosotros llamamos este caso de negocio, ¿sí? ¿Qué otras variables es importante? Bueno, el ciclo de venta. ¿Cuánto tardo en vender mi producto o mi servicio? ¿Sí? No es lo mismo tener, digamos, servicios que demoran un año a tener productos que en una semana yo puedo, digamos, completar un ciclo de venta completo. Ese ciclo de venta es importante cuantificarlo. Por supuesto que lo cuantificamos con el mercado local en el que tengamos presencia y lo proyectamos en el nuevo mercado y tenemos que ir haciendo los ajustes a medida que vayamos avanzando en el proceso de venta, ir haciendo los ajustes en tiempo real para que ese presupuesto o ese plan de acción de venta no se desvíe y podamos llegar al objetivo deseado, ¿sí? Lo que hablábamos antes también de los recursos, o sea, ok, ¿qué recursos? No, perdón, vale, Perdón. Sí, perdón. hoy digamos, quizás ya tengo un recurso digamos, que puede hacerse cargo de ese mercado nuevo. Ok, bueno, va a necesitar el tiempo completo, qué tiempo y cuantificar el tiempo de ese recurso y además esas acciones que va a hacer ese recurso, bueno, cuánto me va a llevar, ¿no? Y de esta manera, como Vale mencionaba antes, podemos entender el coste total estimado y el coste de adquisición de un cliente o el coste de captar un cliente. Bien, para que ese presupuesto del cual veníamos hablando sea lo más real posible. ¿No? Ahora sí. Bueno, esta es la rampa que hablábamos, ¿no? No me voy a detener mucho aquí, pero ya todos conocemos, probablemente muchos de ustedes ya estén exportando, entonces esto lo tengan súper claro. Eh, digamos, esa experiencia que tengan en otros mercados, que la puedan contemplar y la puedan incluir en su plan de internacionalización. Y si avanzamos al próximo slide, bueno, acá dos errores que solemos ver y que a veces pueden derribar un poco la viabilidad de un proyecto de expansión. Lo primero es contratar demasiado pronto. Como antes contaba Vale, digamos, esta empresa, vamos a ir al modelo de esta empresa argentina, que abrió operaciones aquí en España. Esa empresa en, opera en toda Latinoamérica, ¿sí? Es una multinacional que opera en toda Latinoamérica, abre operaciones en España y decide abrirla con la misma estructura que tiene en los países de Latinoamérica. ¿Y qué implica esta estructura? Bueno, un director comercial, 2 vendedores senior para trabajar en cuentas estratégicas, cuentas grandes, bueno, un equipo de administración, etcétera. Ok. Lo que sucede es que cuando avanzamos en el tiempo, lo que la empresa se da cuenta es que el modelo de negocio que funcionaba en Latinoamérica no le estaba funcionando en España porque España es un mercado, digamos, que ya tenía proveedores fuertes, muy instalados en la región, ¿sí? Por lo tanto, las cuentas estratégicas ya tenían proveedores de confianza con los cuales venían trabajando em, y hacer un ingreso en esas cuentas, lo que hablaba Vale antes, el tiempo de cambio claramente no era el mismo con el que se trabajaba en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa previsión que habían hecho, ese tiempo de rampa, ese tiempo de ciclo de venta, era todo mucho más largo. Entonces, eso hizo que los tiempos se extendieran y esa estructura no fuera la ideal para este mercado, ¿sí?
Entonces, sí, en el término de 6 meses, entendimos que había que cambiar de modelo de negocio, pero ese cambio de modelo de negocio, sí, y esos 6 meses que habíamos demorado que había la empresa demorado en entender ese cambio de modelo de negocio, cuando les planteamos, bueno, hay que cambiar el modelo de negocio para eh, quizás ir a las cuentas estratégicas, pero enfocarnos en el mercado medio, que está, digamos, hay 24.000 empresas en el mercado medio en España, eso está muy, digamos, atomizado, por lo cual hay una oportunidad mayor de negocio, etcétera, puede bajar el ciclo de venta. La empresa ya no tenía el presupuesto asignado a este proyecto, ya no tenía recursos, ¿sí? Entonces no podía acompañar ese tiempo que se necesitaba y ese cambio de modelo de negocio que debían tener. Entonces, esa estructura súper bien definida, digamos, o bien grande que habían armado para poder iniciar desde el día cero en un mercado nuevo, la verdad que generó, digamos, esto, ¿no? Un poco destruyó la viabilidad del negocio. Entonces, tiene que ver con generar previsiones irreales, ¿no? Entonces, es importante realmente ir quizás un poquito más lento, más conservadores, pero sí trabajar en las previsiones, como hablaba Valeria, es clave. Ahora sí pasamos un poco más. Bueno, y acá tenemos una regla, que es la de los 3 checks, ¿sí? Lo primero, tenemos el equipo que necesitamos. A veces cuando trabajamos con clientes nos dicen, no, pero ya tenemos equipo. Bueno, cuando empezamos a analizar los perfiles, exportar, abrir un mercado nuevo implica un perfil de vendedor, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, no tenemos presencia, cuando tenemos que abrir mercado e interactuar con clientes nuevos, lo que se llama un mercado frío, eso requiere un perfil de vendedor que se llama hunter, cazador, ¿sí? Ese perfil, en general, las empresas lo tienen asociado con gente más junior. Y no necesariamente es así. Los perfiles no tienen que ver con el seniority de la persona en ventas, ¿bien? Entonces, hay veces que tenemos un gran vendedor que le vende a las empresas más grandes y decimos, bueno, esa persona va a ir al mercado nuevo. Y esa persona quizás no tiene perfil de cazador, tiene un perfil de lo que llamamos desarrollador, ¿sí? O farmer de cosechar, ¿sí? Alguien que cosecha. Ese farmer, ese desarrollador, es un perfil que en general puede trabajar en profundidad, ¿sí? Que va a conocer el mercado, el potencial cliente en detalle, ¿bien? Entonces son 2 perfiles distintos. Y con esto lo que queremos decir es súper importante entender las acciones, ¿sí? El perfil que necesitamos y chequear si ese perfil que necesito lo tenemos en los recursos que tenemos actualmente. Porque a veces necesitamos un perfil nuevo, ¿bien? Entonces, ese proceso es importante, porque a veces también fracasamos por eso, ¿sí? Por poner a la persona incorrecta, que no necesariamente no sea que digamos, que no necesariamente se desempeñe mal, sino que está en la función incorrecta por su perfil, ¿ok? Entonces, función, perfil, tienen que estar de la mano, tienen que estar bien definidos. Una vez que sabemos si tenemos o no el recurso necesario para el rol que queremos, bueno, lo otro que tenemos que trabajar es, bueno, si tenemos el presupuesto para sostener en el tiempo que necesitamos esta actividad. Y por último, si el negocio está dispuesto a sostener esta inversión. Si la respuesta a estos 3 checks es un sí, bueno, entonces podemos lanzar. Si tenemos algún no, bueno, hay que seguir trabajando en esto. ¿Bien? Y, son las 11, vamos a apurar. Entonces, nada, básicamente aquí es lo que queremos dejarles es esto de dejar el deseo para pasar a una hoja de ruta definible, ¿sí? Que haya un forecast construido al revés, no desde, digamos, que no sea el número lo que nos impulse, sino que saber que efectivamente tenemos todos los componentes y tenemos un plan de acción que nos lleve a ese número que queremos obtener. La rampa no es opcional. Primero es importante validar y luego escalar para que no suceda como la empresa que les estábamos comentando. Y bueno, activar estos 3 checks como guía de lanzamiento o identificar si tenemos que seguir trabajando en este proceso.
Y por último les queremos dejar un Excel que armamos con inteligencia artificial, con Claude, que se los vamos a enviar. Este es un Excel, es una herramienta concreta para aquellos que les sirva, en donde plasmamos un poco todo lo que venimos contando, ¿no? Entonces, ahí están las instrucciones de cómo utilizarlo. En la parte de Business Case, aquí, ponemos los componentes, ¿sí? Que, digamos, las celdas azules son las que debieran completar ustedes. Todo lo demás tiene fórmulas, por lo tanto, no hay que modificarlo, solo lo azul. ¿Sí? Entonces ahí vamos a incluir los componentes que hablábamos. Ticket promedio, ciclo de venta, el número que queremos alcanzar, los ratios de conversión que tenemos, y de esa manera, sí, los recursos que necesitamos, este, y de esta manera vamos a obtener el coste de adquisición de un cliente. Bueno, vamos a ver el factor de rampa, etcétera, como para que ustedes puedan armar su propio caso de su business case de exportación. Y luego el plan de acción. Ok, en concreto, ¿cuáles son las acciones que vamos a realizar? Y esto es súper importante en la dirección comercial, que haya un plan de acción de ventas que lleve al número, y no solo el plan de acción de ventas, sino la revisión de ese plan de acción de ventas, ¿sí? En general suelen ser, digamos, como proceso de ventas, solemos tener una reunión semanal de seguimiento, digamos, de lo que se llama forecast, ¿sí? Cómo vamos con el número, cómo lo vamos a cerrar y cómo vamos con el plan de acción, ¿bien? Entonces, este plan de acción tiene que tener actividades, tiene que tener el detalle, tiene que tener un responsable, por más de que, digamos, esa acción involucre a distintos interlocutores dentro del equipo, tiene que haber un responsable de que eso suceda y de la coordinación de todo el equipo. La fecha límite, el estado y la unidad de negocio, ¿no? A veces esto es importante. Entonces, aquí les dejamos un poco un plan de acción y un resumen que pueden tener del business case, como para poder entender si estamos por buen camino o si tenemos que seguir, o si tenemos alguna brecha en la cual trabajar. Esto se los enviaremos a través de Teresa. Bueno, y vamos a robarles solamente 2 minutos más, si nos dejan. Como número 5, y solamente es una slide para contarles, la importancia de los KPIs, métricas y el ROI de mercado. Esto es súper importante en todos los planes de internacionalización, de presupuestación, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, esto nos permite atajar las desviaciones a tiempo. O sea, hay distintas métricas. Aquí le dejamos 5 KPIs que para nosotros son esenciales en todos los planes de internacionalización, que tiene que ver con el forecast comercial, con el CAC internacional del que hablaba Lucía recién, con el ratio de conversión, ¿no? Que al final es de los leads cualificados cuántos realmente cerramos, el payback por mercado, ¿no? Los meses en recuperar la inversión inicial, y todo lo que tiene que ver con el ROI por país. Como vamos justo de tiempo, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos. Si tienen dudas, no hay ningún problema, nos escriben. Pero estas 5 KPIs sí que recomendamos medirlos constantemente. Incluso acá les dejamos alguna frecuencia, ¿no? De revisión. Hay semanales como el pipeline activo, las actividades comerciales, calls, reuniones. Eso tiene que ser sí o sí semanalmente. Que se ve mensualmente más el forecast total versus el real, el CAC del mes, ratio de conversión, novedades por mercado. Todo eso sí, pero tener como el check mensual, ¿no? Y trimestralmente el ROI por mercado, el coste total por mercado, la productividad, la revisión de la apreciación, costes, las desviaciones de los costes. Esa yo la pondría más mensualmente, no trimestralmente, ¿no? O sea, esto es súper importante y acá queríamos dejarles algunas métricas que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Siempre decimos, ¿no? Al final lo que nos tiene que servir los números es para la toma de decisiones, si no las métricas, un poco lo que decía el mensaje, ¿no? Una métrica sin decisión asociada simplemente es ruido, ¿no? Una métrica que dice lo que tenemos que hacer es información. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar. Constantemente ir buscando, utilizando estos KPIs para tener métricas para las tomas de decisiones. Qué hacer, qué cambios, ajustes, seguir por ese camino, ¿no? Utilizar todos estos parámetros para todo lo que vimos del presupuesto global, bajar los parámetros, las partidas invisibles, todo lo que habló Lucía recién, hacerle seguimiento constantemente, tanto semanal, mensual, como trimestral e incluso anual, por supuesto, ¿no? Acá le dejamos 5 mensajes que para nosotros un poco es el resumen de lo que presentamos hoy, ¿no? Lo de sin presupuesto global, toda decisión es una apuesta, ¿no? Los costes invisibles son los que destruyen el margen. Priorizar bien vale más que tener presencia en muchos mercados.
el forecast se construye desde la actividad real, no desde el deseo, y lo que no se mide no se gestiona. Estos son un poco los 5 mensajes que queremos que se lleven hoy. Están expresados en todos. Y bueno, como mensaje, ¿no?, final, esto de que la internacionalización no es para los más grandes, como todos sabemos, sino que es para los más preparados, ¿no? Y hoy hemos dado este primer paso, ¿no?, para saber exactamente qué necesitamos calcular para dar el siguiente paso. Así que bueno, perdón por estos 8 minutos de extensión, pero no queríamos dejar de darles toda la información que teníamos. Perfecto, perfecto. Nada, por nuestra parte ningún problema con los 9 minutos Perdón. extras. No, 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 nada que perdonar. Muchísimas gracias. Ahora, como ya se han dicho antes, si alguien quiere decir algo que no haya dicho, que nadie ha dicho nada a lo largo del, del Total. webinario, también es verdad que muchas veces se recibe la información, se procesa y luego ya surgen las preguntas. Pero bueno, si alguien quiere decir algo, pues puede hacerlo con el micrófono abierto o a través del chat si no tenéis micrófono o no queréis usarlo porque, bueno, por lo que sea. Así que si alguien quiere decir alguna cosita, os escuchamos. Y si nadie quiere decir nada, ¿qué parece? Pues vamos a terminar, no sin antes daros las gracias de nuevo, Valeria y Lucía. Lo explicáis muy bien. Y a Muchas todos gracias, Teresa. por estar participando en esta sesioncita. Como os dije antes, lo voy a enviar en cuanto tenga la grabación, que en esta ocasión igual tarda un par de días más porque no tenemos a la persona que me lo tiene que procesar, pero enseguida lo vais a tener el principio de la semana que viene. Y nada más, pues Nosotros muchísimas. igualmente, Teresa, te enviamos la presentación y el Excel como para que puedas compartirlo también. Perfecto, pues así lo vamos a hacer. Así que nada, lo que necesitéis, nos llamáis, nos escribís, les contactáis por LinkedIn, lo que sea. Muchísimas gracias a Totalmente. todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós.